Ella llegó corriendo a urgencias con su hija en brazos, el corazón a punto de estallar de miedo. Pero cuando levantó la vista, el médico que la observaba con el rostro pálido y los ojos abiertos no era un desconocido, era el hombre que ella había llorado durante años. El ex que todos le aseguraron que estaba muerto. Y en ese pasillo frío del hospital mientras su hija se aferraba a su cuello. Una sola pregunta le atravesó la mente. ¿Cómo podía estar vivo? ¿Y por qué era el padre de su hija? Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? Lucía Morales corría por el pasillo del Hospital Civil de Guadalajara, con el corazón a punto de salirse del pecho. Cada paso resonaba en el suelo pulido como un eco de su propia desesperación. Sentía el calor del cuerpo de su hija atravesarle los brazos como un fuego imposible de apagar. Valentina respiraba con dificultad, la frente empapada en sudor, los labios entreabiertos, dejando escapar pequeños gemidos que le desgarraban el alma. Afuera la noche caía con una llovizna fina que hacía brillar el asfalto, pero dentro del hospital todo era luz blanca, pasos rápidos y voces contenidas. Habían pasado apenas 20 minutos desde que el taxi las dejó en la entrada, pero para Lucía parecían horas enteras suspendidas en el tiempo. Recordaba cómo había apretado el teléfono con manos temblorosas, mientras suplicaba al conductor que se apurara, cómo había sentido miedo de no llegar a tiempo. Una enfermera las condujo sin demora hacia el área de urgencias pediátricas, lanzándole una mirada comprensiva al ver el rostro desencajado de la madre. Lucía apenas escuchó cuando le indicaron que esperara en el consultorio. Se sentó balanceando suavemente a Valentina, murmurándole palabras tranquilizadoras que ella misma necesitaba creer. «Ya pasó, mi amor. Mamá está aquí», susurraba, aunque el temblor de su voz la traicionaba. El olor a desinfectante le revolvía el estómago. El tic-tac del reloj en la pared parecía más fuerte de lo normal. Cada segundo sin un médico era una amenaza silenciosa. Lucía cerró los ojos un instante, apoyando la frente en el cabello húmedo de su hija, rogando que la fiebre bajara, que todo fuera solo un susto. Cuando la puerta se abrió, Lucía levantó la vista por instinto. El hombre que entró llevaba bata blanca, el cabello oscuro perfectamente peinado y una expresión seria casi distante. Por un segundo todo el ruido del hospital se apagó. El aire pareció espesarse alrededor de ella, volviéndose irrespirable. Reconoció esos ojos antes de que su mente pudiera negarlo, antes de que la razón pudiera imponerse al recuerdo. Diego Álvarez se presentó con voz firme, profesional, sin rastro alguno de reconocimiento. Se acercó a la camilla, tomó el estetoscopio y empezó a examinar a Valentina con movimientos precisos, cuidadosos, como había hecho miles de veces. Para él, era una paciente más, una niña con fiebre en una guardia nocturna. Para Lucía, era el hombre al que había enterrado 3 años atrás, el rostro que había visto por última vez, en un ataúd cerrado, el nombre que había pronunciado entre lágrimas. Ella sintió que las piernas le temblaban. Apretó los labios para no gritar, para no preguntar cómo era posible que estuviera ahí vivo, respirando, hablando con total normalidad. Diego notó su palidez y le pidió que se sentara, pensando que el miedo por la fiebre de la niña la estaba sobrepasando. Lucía obedeció sin decir palabra, aferrándose al borde de la silla como si eso pudiera sostenerla en pie y evitar que se desmoronara. Valentina se movió inquieta cuando Diego acercó la mano a su pecho. Medio dormida, buscó instintivamente calor humano y sus dedos pequeños se cerraron alrededor de la manga de la bata. Diego se quedó quieto un segundo más de lo necesario. Algo en ese gesto le provocó una sensación extraña, un nudo inesperado en el estómago, como si ese contacto hubiera despertado algo que llevaba mucho tiempo dormido. Continuó el examen, intentando ignorar esa incomodidad que no sabía explicar. Lucía observaba cada movimiento con los ojos llenos de una mezcla de miedo y recuerdos.
Recordó otras manos, otras noches, otras promesas susurradas en voz baja. Recordó risas, planes, un futuro que había creído enterrado junto a él. Quiso levantarse, tomar a su hija e irse a huir de esa habitación y de todo lo que representaba, pero sabía que no podía. Valentina necesitaba atención médica. Necesitaba estar ahí aunque le doliera. Diego terminó de revisar a la niña y habló con calma sobre la fiebre, sobre una posible infección leve, sobre los medicamentos que ayudarían a bajarla. Sus palabras eran claras, tranquilizadoras. Profesionales. Lucía asentía mecánicamente como si escuchara desde muy lejos, como si aquellas frases no estuvieran dirigidas a ella. En su cabeza solo había una pregunta repitiéndose una y otra vez, golpeándole las sienes. ¿Cómo podía ser él? En ese momento Valentina abrió apenas los ojos y murmuró algo casi inaudible. Diego se inclinó un poco más para escucharla. La palabra salió débil, confusa, pero clara. Papá. Lucía sintió que el mundo se partía en dos. Lucía apretó a su hija contra el pecho y pensó aterrada. No, esto no puede estar pasando. Diego permaneció en silencio unos segundos, después de terminar el examen. No era habitual en él. Su rutina siempre había sido clara, casi mecánica: diagnosticar, explicar, despedirse. Aquella noche, sin embargo, el tiempo parecía haberse detenido dentro del consultorio, como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo exterior. El pitido lejano de una camilla, el murmullo del pasillo, todo quedó suspendido en un segundo extraño. Valentina seguía aferrada a su manga, respirando con más calma, la frente aún tibia, pero sin intención alguna de soltarlo. Sus dedos pequeños apretaban la tela blanca con una determinación silenciosa, impropia de una niña tan pequeña. Diego bajó la mirada y se encontró con esos ojos atentos, serenos, mirándolo sin parpadear, como si ella supiera algo que él todavía no era capaz de comprender. Lucía intentó separar con suavidad la mano de su hija. Valentina, mi amor. Ya terminó el doctor, susurró, esforzándose por mantener una voz tranquila, aunque el pulso le temblaba. La niña negó con la cabeza, apretándose un poco más. No dijo. Él no se va. Diego sintió una presión inesperada en el pecho, una sensación incómoda que no se parecía al cansancio ni al estrés de una guardia larga. No sabía explicar por qué esas palabras le resultaban tan difíciles de ignorar. Había tratado a cientos de niños, había consolado a padres desesperados, había visto miedo, llanto y dolor, pero nunca había sentido algo así. Aquella niña no lo miraba como a un extraño. Lo miraba como si lo reconociera, como si su presencia fuera algo natural, necesario. Voy a quedarme un momento más, respondió él casi sin darse cuenta de que estaba hablando. Todo está bien. Lucía alzó la vista sorprendida. No esperaba esa cercanía ni ese tono. Durante años había aprendido a protegerse, a no llamar la atención, a moverse por la vida sin dejar huella. Ahora veía cómo su hija, sin entenderlo, rompía todas las barreras que ella había levantado con tanto esfuerzo. Diego retomó la explicación del tratamiento, hablando despacio, marcando los horarios con cuidado, repitiendo las indicaciones como si necesitara aferrarse a algo concreto. Mientras lo hacía, observaba a Lucía con el rabillo del ojo. Notó sus manos gastadas, la forma en que apretaba el bolso contra el cuerpo, como si fuera un escudo. Vio cansancio en sus ojos, pero también una fuerza silenciosa contenida, que le resultó inquietantemente familiar. Valentina seguía mirándolo atenta. Mamá, dijo de pronto, él habla bajito. Lucía se inclinó hacia ella de inmediato. Shh, cariño, murmuró. No interrumpas. Pero Diego ya estaba escuchando. Aquella frase lo atravesó de una manera extraña, casi íntima. Habla bajito, quien preguntó con suavidad, bajando aún más la voz. Él respondió, la niña señalándolo. Igual que mi papá. El aire pareció cambiar de densidad.
Lucía sintió un nudo en la garganta, una presión que la obligó a tragar saliva. Quiso reír, corregirla, decir que estaba confundida por la fiebre, que solo eran palabras de una niña cansada. Pero las palabras no salieron. Diego se quedó quieto, observando a Valentina como si intentara leer algo más allá de su rostro. ¿Y tu papá cómo es?, preguntó al fin, con una voz que sonó distinta, más humana, menos médica. Valentina pensó unos segundos, frunciendo el ceño con seriedad. No sé, dijo, pero tú hueles igual. Diego respiró hondo sin notarlo. Café, jabón, hospital. Nada extraordinario. Y aún así esa respuesta le dejó una sensación extraña, como un eco de algo que había olvidado, una puerta cerrada que alguien acababa de tocar desde dentro. Lucía tomó la receta con manos temblorosas y agradeció en voz baja. Necesitaba marcharse antes de perder el control, antes de que las preguntas se volvieran imposibles de contener. Salieron al pasillo. El murmullo del hospital volvió a envolverlos, devolviendo el mundo a su ritmo habitual. Valentina caminaba despacio, girando la cabeza una y otra vez, para mirar atrás como si temiera que aquel momento desapareciera si no lo vigilaba. ¿Va a volver mañana?, preguntó. Los doctores siempre regresan. Diego dudó. No tenía por qué prometer nada. No debía hacerlo. Y sin embargo, la pregunta le pareció importante, casi necesaria. Puede ser, respondió. Ahora tienes que descansar. Lucía apuró el paso. Sentía que cada segundo allí era un riesgo, una grieta más en el silencio que había construido durante años. Diego se quedó observándolas hasta que estuvieron a punto de desaparecer. Algo dentro de él se resistía a dejarlas ir sin entender por qué, como si al hacerlo perdiera algo que aún no sabía nombrar. Antes de que doblaran la esquina del pasillo, las palabras escaparon de sus labios sin permiso, sin planificación. «Señora, nos conocemos de antes». Diego no logró dormir esa noche. El silencio de su departamento, normalmente reconfortante, se le volvió pesado, casi hostil. Desde la ventana del piso alto, Guadalajara, se extendía como un mar de luces tranquilas, ajenas a la confusión que llevaba dentro. Se quitó la corbata, dejó el saco sobre una silla y se sentó en el borde de la cama sin encender la luz. Cerró los ojos y volvió a ver a la niña, la forma en que había apretado su manga, la seguridad con la que lo había mirado sin miedo ni curiosidad. Era algo distinto, algo que no sabía nombrar. Se llevó una mano al pecho, como si buscara calmar un latido que no recordaba haber sentido antes. Durante años había aceptado su pasado como un terreno incompleto. Un accidente, una recuperación larga, recuerdos borrosos. Los médicos le habían explicado que era normal, que el cerebro a veces se protegía olvidando. Él había aprendido a vivir así, sin preguntas, sin nostalgia. Hasta esa noche, se levantó y fue al despacho pequeño que casi nunca usaba. Abrió un cajón y sacó la carpeta con sus informes médicos. Volvió a leer fechas, diagnósticos, palabras técnicas que conocía demasiado bien. 3 años atrás. Traumatismo. Amnesia parcial. Nada nuevo. Nada que explicara por qué una niña desconocida le había removido algo tan profundo. En su mente apareció el rostro de la madre. Lucía. No sabía cómo se llamaba, pero el nombre parecía flotar cerca, insistente. Recordó sus manos, su silencio, la forma en que protegía a la niña, como si el mundo entero fuera una amenaza constante. No era una mujer débil. Eso lo había notado de inmediato. Era alguien que había aprendido a resistir. A la mañana siguiente, Diego llegó al hospital más temprano de lo habitual. Se movía por los pasillos con una inquietud que no lograba disimular. Cada vez que veía pasar a una madre con un niño de la mano, sentía una breve decepción absurda e injustificada. No sabía qué esperaba encontrar, pero sabía que lo estaba esperando.
Durante el descanso salió a la pequeña cafetería frente al hospital. Pidió un café con leche y se sentó cerca de la ventana. Mientras removía el azúcar, escuchó una risa infantil. Levantó la vista. Lucía estaba allí sentada a 2 mesas de distancia. Valentina tenía delante un vaso de jugo y una galleta que mordía con concentración. La niña lo vio casi de inmediato. Sus ojos se iluminaron atentos como si hubiera encontrado algo que buscaba. Mamá dijo señalándolo. Es él. Lucía se tensó. Lo vio. Dudó. Durante un segundo pensó en levantarse y marcharse. Pero Valentina ya se había bajado de la silla y caminaba hacia Diego con pasos pequeños y decididos. «Hola», dijo la niña. «Hoy no tengo fiebre». Diego se inclinó un poco para quedar a su altura. «Eso es muy bueno», respondió. «¿Te sientes mejor?» Valentina asintió y le mostró una hoja doblada que llevaba en la mano. «Te hice algo». Diego la tomó con cuidado y la abrió. Era un dibujo sencillo, una niña, una mujer y un hombre con bata blanca tomados de la mano. Sintió un nudo en la garganta que no esperaba. Lucía se acercó despacio. «Lo siento», dijo. «Ella insiste en hablar con usted». «No pasa nada», respondió Diego. «Me gusta su dibujo». Valentina sonrió satisfecha. «Ese eres tú», dijo señalando al hombre del papel. Lucía bajó la mirada. Diego sostuvo el dibujo un instante más como si fuera frágil. Algo dentro de él empezaba a ordenarse de una manera inquietante. No recuerdos. Sensaciones. Lucía tomó la mano de su hija. «Tenemos que irnos», dijo. «Gracias otra vez, doctor». Diego las vio alejarse lentamente. Sintió que no podía quedarse callado, que dejarlo pasar sería perder algo importante sin siquiera saber qué era. Miró el dibujo una última vez y susurró casi para sí mismo. «¿Quién eres tú para mí pequeña?» Lucía casi no tocó el café. La taza seguía frente a ella intacta mientras el vapor se disipaba lentamente en el aire tibio del pequeño local. El café cercano al hospital tenía ese ritmo pausado de las horas entre turno y turno. Un par de mesas ocupadas, el sonido bajo de una radio antigua. El aroma constante a pan dulce recién horneado. Todo parecía normal, demasiado normal para el peso que ella llevaba en el pecho. Valentina, sentada en el suelo junto a la ventana, acomodaba con cuidado sus lápices de colores, murmurando canciones inventadas que solo ella entendía. A veces levantaba la cabeza para mirar a Diego y le sonreía como si aquel encuentro fuera lo más natural del mundo. Diego observaba la escena con una atención que lo descolocaba. Había pasado toda la mañana intentando convencerse de que sentarse allí era una mala idea, de que lo más sensato habría sido seguir con su vida y olvidar. Pero aún así había ido. Desde que vio el dibujo, desde que escuchó a la niña hablarle con esa naturalidad imposible, algo dentro de él se había negado a volver a su antigua calma. «Gracias por venir», dijo al fin rompiendo el silencio. «Entiendo si preferirías no estar aquí». Lucía asintió despacio sin mirarlo. «No es fácil», respondió. «Nunca lo fue». Diego bajó la mirada hacia la mesa, observando el borde de la taza como si allí pudiera encontrar respuestas. «Anoche», empezó. «Desde anoche no he podido dejar de pensar en Valentina, en cómo me miraba, en lo que dijo. No suelo darle vueltas a cosas así, pero esto es distinto». Lucía cerró los ojos un segundo. Durante años había rehecho esa misma conversación en su mente, siempre con finales distintos, siempre buscando una versión menos dolorosa. En ninguna había encontrado el valor para decirlo todo. Ahora, con su hija tan cerca, supo que ya no tenía derecho a callar. «Ella no se comporta así con cualquiera», dijo. «Es tímida, observadora. Siempre mide antes de acercarse a alguien. Pero contigo fue diferente». Diego levantó la vista lentamente. «Entonces dime por qué pidió».
No quiero seguir imaginando respuestas que no entiendo. Lucía apretó las manos sobre su falda. Las palabras le pesaban como piedras. Miró a Valentina, que levantó la cabeza en ese momento y le sonrió ajena a la tensión. Aquella sonrisa fue lo que terminó de empujarla. «Porque tú no eres un extraño para ella», dijo en voz baja. «Aunque no lo sepas». Diego sintió un mareo leve, como si el suelo se moviera apenas unos centímetros. «Lucía», dijo pronunciando su nombre con cuidado. «Necesito que seas clara conmigo». Ella respiró hondo, como quien se prepara para cruzar un umbral sin saber qué hay del otro lado. «Hace 3 años, yo creí que habías muerto». Diego se quedó inmóvil. «Muerto», repitió casi sin voz. Lucía asintió. «Hubo un accidente. Me llamaron del hospital. Me dijeron que no sobreviviste. Fui a un funeral. Te enterré, Diego. Lloré por ti como se llora a alguien que no va a volver nunca». Las palabras cayeron pesadas entre ambos. Diego negó lentamente con la cabeza, intentando ordenar lo que escuchaba, como si su mente se resistiera a aceptar esa versión de su propia historia. «Yo tuve un accidente», dijo. «Perdí recuerdos, muchas cosas, pero nunca supe nada de eso». «Yo tampoco supe que estabas vivo», respondió Lucía. «Hasta hace unos días en ese mismo hospital». Diego apoyó la espalda en la silla. Sentía que el mundo se desplazaba unos centímetros fuera de lugar. «¿Y por qué no me buscaste?», preguntó sin reproche, solo con desconcierto. Lucía bajó la mirada. «Porque pensé que no existías», dijo. «Y porque cuando supe que estaba embarazada». «Ya no estabas». Diego sintió que el aire se le detenía en los pulmones. Embarazada, Lucía levantó la vista. Sus ojos brillaban, pero su voz era firme. «De ti». El murmullo del café se volvió lejano. Diego miró a Valentina, que ahora dibujaba sobre una servilleta con una concentración absoluta. Vio en ella detalles que antes había ignorado: la forma de los ojos, la manera en que fruncía la boca al pensar un gesto que le resultó dolorosamente cercano. «Eso no puede ser», susurró. Yo habría sabido». «No lo sabías», respondió Lucía. «Y alguien se aseguró de que no lo supieras». Diego cerró los puños. Mi madre Lucía no contestó de inmediato. Su silencio fue suficiente. «Ella me dijo que habías muerto», continuó. «Me culpó. Me dijo que era mejor que desapareciera. Yo estaba sola, Diego. Tenía miedo. Y tenía a Valentina». Diego pasó una mano por el rostro. Todo empezaba a encajar de una forma cruel, dolorosa, irreversible. «Entonces», dijo lentamente, «Valentina». Lucía lo miró a los ojos sin desviar la mirada, como si esa honestidad fuera lo único que le quedaba. «Valentina no es una coincidencia. Es tu hija, Diego». Diego se quedó inmóvil, pálido, incapaz de reaccionar. Mi hija». El trayecto hasta Zapopan transcurrió en un silencio denso. Diego conducía con las manos firmes sobre el volante, pero la rigidez de sus hombros lo delataba. Cada semáforo, cada curva parecía darle tiempo para pensar en lo que estaba a punto de hacer. Lucía observaba por la ventana, viendo desfilar calles limpias, casas amplias, jardines perfectamente cuidados. Era un mundo ajeno al suyo. Valentina dormía en el asiento trasero, agotada por la mañana intensa, abrazando su mochila de colores, como si fuera un refugio. La casa de Isabel Álvarez se alzaba imponente al final de la calle privada. Muros altos, portón automático, un silencio casi intimidante. Diego estacionó y apagó el motor. Permaneció un momento inmóvil, respirando hondo, como si necesitara reunir fuerzas antes de cruzar esa puerta que durante años había sido su refugio y, sin saberlo, también su prisión. Isabel abrió sin sorpresa, como si hubiera estado esperando. Vestía impecable, el cabello recogido con cuidado, el rostro sereno, casi inmutable.
Sus ojos, sin embargo, se clavaron de inmediato en Lucía con una mezcla de reconocimiento y rechazo que no intentó disimular. Rafael, empezó a decir usando el nombre con el que siempre lo había llamado en privado, un nombre que Diego había dejado atrás. Diego la corrigió él con firmeza. Y necesitamos hablar. Isabel frunció el ceño, pero se hizo a un lado. Los hizo pasar al salón principal. Todo estaba en su sitio como siempre. Los muebles elegantes, las fotografías familiares cuidadosamente dispuestas, una vida ordenada hasta el último detalle. Diego sintió una punzada de rabia al pensar en lo fácil que había sido para su madre mantener esa perfección mientras otras vidas se rompían en silencio. ¿Por qué está ella aquí?, preguntó Isabel sin ocultar el desprecio. Lucía apretó los labios, pero fue Diego quien respondió. Porque tiene derecho a estar. Isabel lo miró con incredulidad. Derecho, repitió. No empieces con tonterías. Diego dio un paso al frente. Quiero la verdad, dijo. Toda. Quiero saber por qué me hiciste creer que una parte de mi vida no existía. Isabel suspiró como si se tratara de un cansancio antiguo. Tuviste un accidente, dijo. No recordabas nada. Pensé que era mejor así. Un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo sin mi hija, respondió Diego alzando la voz por primera vez. Isabel se quedó rígida. No hables de esa niña, dijo con frialdad. No significa nada. Lucía dio un paso adelante incapaz de contenerse. Significa todo, dijo. Es su hija. Isabel la miró con dureza. Tú, escupió. Siempre fuiste un problema. Diego giró hacia su madre. Le dijiste que yo había muerto. El silencio se hizo pesado, casi insoportable. Isabel no lo negó. Fue lo mejor, respondió. Tú estabas vulnerable. Ella no era adecuada para ti. Venía de la nada. Venía con dignidad, interrumpió Diego. Y con mi hija. Isabel perdió la compostura. Esa niña iba a arruinar tu vida, gritó. Todo lo que construí para ti. No construiste nada para mí, respondió Diego. Lo hiciste para ti. Lucía observaba la escena con el corazón acelerado. Durante años había cargado con la culpa que Isabel le había impuesto. Escuchar ahora esas palabras, ver a Diego enfrentarse a su madre, era como desprenderse de un peso que nunca debió llevar. Podría haber exigido ayuda, dijo Lucía con voz firme. Podría haber reclamado lo que correspondía. Pero no lo hice. Crié a Valentina sola. No por orgullo, por amor. Isabel la miró desconcertada. ¿Y esperas que te agradezca? No respondió Lucía. Solo que deje de mentir. Diego respiró hondo. Me quitaste 3 años de vida, dijo. Me quitaste la oportunidad de conocer a mi hija, y eso no te lo voy a perdonar. Isabel negó con la cabeza como si todo aquello fuera una exageración pasajera. Estás confundido, dijo. Esto pasará. No respondió Diego. Esto empieza ahora. Se giró hacia Lucía. Vámonos. Isabel dio un paso adelante alarmada. ¿Qué estás diciendo? Diego la miró por última vez con una calma que no había tenido nunca. Estoy diciendo que me voy de esta casa. Que renuncio a todo lo que creí que era mi vida. Tomó a Lucía del brazo y salió sin mirar atrás, dejando detrás no solo una casa, sino una versión de sí mismo que ya no estaba dispuesto a seguir siendo. El parque de Guadalajara estaba tranquilo aquella tarde. El sol se filtraba entre los árboles, dibujando sombras suaves sobre el sendero de tierra. Valentina caminaba despacio, concentrada en no pisar las líneas del suelo, como si ese fuera un juego importante. Diego la observaba a unos pasos de distancia sin intervenir, aprendiendo a estar sin dirigir, sin imponer. Desde que habían salido de la casa de Isabel, todo había cambiado. No de golpe ni con promesas grandes, sino con gestos pequeños y constantes.
Diego había dejado el traje en el armario. Había empezado a llegar temprano a casa. Había aprendido a escuchar sin corregir, a preguntar sin exigir respuestas. Para él eso ya era una forma de renuncia y al mismo tiempo una elección. Valentina se detuvo de pronto y lo miró con seriedad. ¿Vas a quedarte aquí?, preguntó. Mamá dijo que íbamos a caminar un ratito. Sí, respondió Diego. Todo el tiempo que quieras. La niña sintió tranquila como si esa respuesta fuera suficiente y siguió avanzando. Diego la acompañó a su ritmo sin tomarle la mano, respetando la distancia. Sabía que la confianza no se exigía, se ofrecía y se esperaba. Lucía observaba la escena desde una banca cercana. Aún le costaba creerlo. Durante años había aprendido a hacerlo todo sola, a no depender de nadie, a no esperar nada. Ahora veía a Diego torpe, atento, intentando ocupar un lugar sin reclamarlo. Y eso, sin darse cuenta, empezaba a aliviarla. Valentina tropezó con una raíz y cayó de rodillas. No lloró enseguida. Miró el suelo sorprendida, evaluando el golpe. Diego reaccionó antes de pensar. Se acercó rápido, se agachó frente a ella y la sostuvo con cuidado. «Ya pasó», dijo con voz baja. La niña dudó un segundo y luego rodeó su cuello con los brazos. Diego se quedó quieto sosteniéndola como si temiera romper algo frágil. Sintió el peso ligero de su cuerpo, el calor, la confianza inesperada. No era un recuerdo, era presente. «¿Te duele mucho?», preguntó. «Un poquito», respondió ella. «Pero ya no». Diego sonrió sin darse cuenta. «Eres muy valiente». Valentina lo miró con atención como si pensara algo importante. «¿Te vas a quedar conmigo?», preguntó. «¿O te vas a ir como los otros?». Diego sintió un nudo en la garganta. «Me voy a quedar», respondió. «Todos los días». La respuesta pareció bastarle. Valentina apoyó la cabeza en su hombro unos segundos y luego volvió a caminar, ahora un poco más cerca de él, sin tocarlo pero sin alejarse. Esa noche, en el pequeño departamento de Lucía, la rutina fue sencilla. Una cena ligera, risas suaves, el sonido de platos compartidos. Diego ayudó a recoger sin que nadie se lo pidiera. Valentina le mostró sus dibujos, explicándole cada uno con una seriedad encantadora. Lucía observaba en silencio, sintiendo que algo dentro de ella por fin se acomodaba. Antes de dormir, Valentina apareció con su muñeco en brazos. «¿Me lees?», preguntó. Diego asintió. Se sentó al borde de la cama y leyó despacio, cuidando cada palabra. Valentina lo escuchó, hasta que el sueño la venció. Diego cerró el libro y se quedó un momento más mirándola dormir. Al salir de la habitación, Lucía estaba en el pasillo. Se miraron sin decir nada. No hacía falta. Diego entendía que no había garantías, que el camino apenas comenzaba. Lucía entendía que por primera vez en mucho tiempo no tenía que hacerlo sola. Desde la puerta entreabierta, Lucía los observó y pensó que no era felicidad perfecta, pero sí algo real. Y eso era suficiente. Por ahora. Al final lo que quedó no fue el dolor del pasado, ni las mentiras que intentaron separarlos, sino esos pequeños gestos cotidianos, una caminata lenta, una mano que no se retira, una promesa cumplida sin palabras. Tal vez por eso esta historia nos recuerda que la vida no siempre nos devuelve lo que perdimos, pero a veces nos ofrece algo nuevo, más verdadero. Si esta historia te ha parecido bonita y te ha tocado el corazón, déjanos uno en los comentarios. Si crees que se puede mejorar o quieres compartir tu opinión, déjanos un 0. 0. Porque el amor auténtico no exige perfección, solo honestidad y valentía para reparar lo que fue roto. La redención no siempre llega con grandes gestos, sino con la decisión silenciosa de quedarse, de cuidar y de volver a empezar. Como una luz encendida junto a la ventana en una noche larga, un acto sencillo de bondad puede guiarnos incluso cuando creemos haber perdido el camino.
Al final, la familia no se define por la sangre ni por el pasado, sino por las personas por las que elegimos quedarnos. Tómate un momento para pensar en esta historia y en tu propia vida. Tal vez haya alguien a quien aún puedas perdonar, acompañar o volver a mirar con otros ojos. Y si este relato resonó contigo, te invitamos a formar parte de esta comunidad, donde compartimos historias que sanan, unen y nos recuerdan que nunca es tarde para amar de nuevo.